¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Hoy estamos continuando con la decimosegunda jornada científica de la Sociedad Científica de Ergonomía y Psicosociología del Perú, en forma conjunta con la Universidad Peruana Cayetano Heredia a través de la Escuela de Posgrado de la misma. Un esfuerzo tratando de llevar información a nivel nacional e internacional. Este tema de la virtualidad nos ha ayudado mucho a poder compartir con diferentes grupos en diferentes lugares la información, y no solamente compartir información, sino generar nexos, porque la información que se da en diferentes países sirve en el Perú, y la que se genera también en el Perú sirve en otros países, y eso es algo importante, ser solidarios y abiertos en el tema de información. Y junto a eso se ha desarrollado este programa que vamos a tener durante 4 días y que vamos a tratar de llevarles las experiencias de diferentes lugares, básicamente, y mostrando que sí sirve, que sí funciona, que sí es eficiente implementar medidas en estos campos. En este desarrollo, dentro de esta jornada científica, decimosegunda, hemos estado avanzando a lo largo de estos años bastantes actividades a nivel, antes presencialmente y virtual, hoy más que todo virtual por el tema de la pandemia, un tema importante que nos ha llevado a una nueva realidad. Y hemos decidido llamarla ergonomía durante la pandemia, decisiones con criterio científico, fundamentado, que tomemos decisiones en base a información que se ha validado. Quizás en la pandemia haya sido un tema de muy pocos años para poder conocer todo lo que existe sobre el tema del SARS-CoV-2, pero en este caso, en ergonomía, tenemos muchos años trabajando en la ergonomía de carga física, carga psicosocial, carga mental, las condiciones y medio de trabajo, justamente puntos que son relevantes de conocer para poder afrontar las necesidades de la población económicamente activa y de la población en general, los niños que cargan mochilas al colegio, los adultos que cargan, manipulan cargas en el trabajo, la mejora de la calidad de vida, el hacer ejercicio, etc. El día de hoy, en este momento vamos a tener la presentación ya de Gisela Blanco. Gisela Blanco Gómez. Gisela Blanco es psicóloga y terapeuta ocupacional, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en psicología de la Universidad Simón Bolívar. Tiene estudios de doctorado en salud pública, se ha capacitado en psicología ocupacional en diversos países, es profesora investigadora titular de la Universidad Central de Venezuela, ha sido jefa de la cátedra de rehabilitación en la Escuela de Salud Pública y luego de la cátedra de Medicina y Trabajo en la Escuela de Medicina Luis Racetti, coordinadora de posgrado de salud ocupacional de la Universidad Central de Venezuela, docente de pregrado y posgrado, es coautora y facilitadora del primer diplomado de psicología ocupacional en Venezuela, ha participado en formación de recursos humanos para el área de psicología ocupacional en diversas instituciones a nivel latinoamericano. Además de ser conferencista en congresos nacionales e internacionales, le hemos tenido gratamente en otros eventos internacionales, ha realizado publicaciones en diversos artículos y revistas científicas, y uno de los libros que tuve la suerte que me pueda firmar en algún momento, y que además es un buen libro, totalmente recomendable para los que gestionan riesgos sociales y los que toman decisiones sobre riesgos psicosociales, en la parte de gestión importante, porque es coautora del libro de Factores Psicosociales Laborales, haciendo visible lo invisible, una frase que encaja muy bien con los factores psicosociales y que se entiende la dinámica del factor psicosocial tras esta frase. Hoy va a compartir con nosotros el tema de prevención de riesgos psicosociales laborales. Y esta prevención de riesgos sociales es entendiendo cómo es que llega a trabajarse la prevención primaria dentro de este campo. Entonces, ni más para darle el tiempo que necesite realmente, porque esto es un lujo tener a Isela, considerando que estás en unos cambios de horario y ahora también en España, y entonces es algo importante tener personas que han tenido experiencia, y agradecemos bastante tu participación en el proceso. Cuando guste, Gisela, es todo tuyo en la sala Zoom. Gracias, Armando, gracias. Bueno, gracias a la Sociedad Científica de Ergonomía y Psicosociología del Perú por su invitación siempre, siempre tan amable, a la universidad también, a la Universidad Cayetano Heredia, que, bueno, con la que me unen nexos desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo vengo a compartirles en esta noche algo sobre lo que hemos trabajado no solamente a nivel individual, sino que es un trabajo que surge del equipo que gestionamos y que además coordinamos en Venezuela, pero también de parte de nuestra experiencia con equipos peruanos, ¿no? Que son no solo colegas, sino amigos, que creo que es lo más importante.
Así que, bueno, voy a hablarles sobre todo y especialmente cuando hablamos de prevención, uno de los elementos y de los desafíos que tenemos delante todavía en términos de riesgos psicosociales es la gestión. No podemos hablar de prevención si no sabemos exactamente qué es lo que vamos a prevenir y esa prevención comienza indudablemente con un buen programa y con una buena, bueno, obviamente con una buena identificación, pero y una buena valoración, pero también con acciones concretas, ¿no? Y vamos a ver entonces esa complejidad, cómo lograr que algo tan complejo como los riesgos psicosociales laborales los podamos visibilizar, que es básicamente como que nuestra misión desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo indudablemente no puedo dejar de mencionar todo lo que estamos viviendo en términos de todo lo que ha traído esta pandemia, en términos de aprendizajes, pero también en términos de sufrimiento y en términos de efectos para la salud. Yo creo que para la salud global de todos, de alguna manera todos, más o menos, nos hemos sentido impactados, hemos vivido las consecuencias bueno, de esta situación que además se ha alargado, ¿no? Y permanece aún. Permanece además de distinta manera, pero permanece. Y a esto lo hemos denominado lo que ustedes ven ahí como incertidumbre pandémica. La incertidumbre pandémica no es más que la experiencia que hemos venido teniendo de una situación excepcional que sigue siendo excepcional aun cuando como seres humanos desarrollamos la capacidad de adaptación, por supuesto, pero sigue siendo excepcional en nuestras vidas. Podemos adaptarnos a determinados comportamientos de bioseguridad que antes, bueno, no formaban parte de nuestra cotidianidad en general y mucho menos de la cotidianidad laboral generalizada. Sin embargo, sigue siendo un proceso global que no termina, que indudablemente con algunos avances en la vacunación, en unos países más que en otros, pues puede generar cierto alivio, pero bueno, vemos que aún todavía hay mucho desconocimiento, porque bueno, es algo novedoso, independientemente que ya esté a punto de cumplir casi los 2 años de experiencia, ¿no? De experiencia global, de experiencia humana. Y luego también esta incertidumbre, este no saber un poco o sea, cómo va a terminar, si es que termina, o sea, cómo se está transformando en nuestra realidad, también lleva consigo eso que muchos probablemente estemos experimentando, más o menos la llamada fatiga pandémica. Ese cansancio, ese agotamiento que muchas veces se confunde con, bueno, a lo mejor con el exceso de trabajo, con la cotidianidad excesiva, pero que también está siendo impactado o surge como consecuencia de toda esta vivencia que ha traído la pandemia, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de ir al trabajo, nuevas formas de no ir al trabajo y trabajar desde casa, teletrabajar. Y claro, estos cambios en el trabajo y en la forma de trabajo ha generado nuevos desafíos y nuevos retos, y también nuevas situaciones que resolver y nuevos problemas que resolver. Y una de los, digamos, de las consecuencias, aparte de obviamente las consecuencias humanas en términos de pérdidas de vida humana, que creo que ha sido lo más impactante de esta pandemia, eh, también ha venido acompañado y sigue siendo acompañado por los efectos que la pandemia ha traído en la salud mental de todos nosotros como ciudadanos del mundo, y más específicamente los efectos en la salud mental de los trabajadores que en este momento, o sea, la complejidad, si el trabajo en general es complejo desde el punto de vista de los puestos de trabajo, de los diferentes sectores, imagínense ahora, o no solo imagínense, lo estamos experimentando como la complejidad además se ha diversificado aún más. Entonces, si antes teníamos un reducido grupo de personas por sus características de nómadas digitales y de nómadas laborales trabajando desde casa, ahora tenemos a un grupo importante de trabajadores que iban a su oficina o iban a su centro de trabajo y ahora entonces probablemente comparten una especie de trabajo híbrido, es decir, unos días en casa, unos días o trabajando, teletrabajando y otros días en el centro de trabajo. Ese es el esquema híbrido, pero otros han optado por trabajar desde casa solamente, es decir,
Hay una serie además de formas que van migrando, que van cambiando, y a esas nuevas formas, indudablemente hay que seguir dándoles respuestas desde los espacios de la prevención, indudablemente. Esta visibilidad que ha tenido a nivel inclusive mediático de la información, lo vemos en la televisión, lo vemos en las informaciones en general, los efectos que ha tenido en la salud mental, es decir, lo ha puesto sobre, lo ha visibilizado. Sin embargo, por el otro lado también tenemos la idea y hemos experimentado también el estigma y los estereotipos que hay acerca de la salud mental o acerca de los problemas más bien de salud mental, ¿no? Todavía tenemos esa visión en general como colectivo humano de que, bueno, de quien padece alguna enfermedad mental o más bien un trastorno mental, pues es visto como débil, como generalmente como alguien que hay que aislar, que hay que, sí, entonces ese estigma todavía está presente en general, en nuestra sociedad en general, en nuestras no sé, sociedades no solo latinoamericanas, sino en general a nivel mundial. Y yo creo que probablemente parte del trabajo que también nos toca y nos sigue tocando es no solo visibilizarlo, sino además considerar que tanto la enfermedad, entre comillas, física como los trastornos mentales son parte de la exposición a una serie de factores, en este caso de una serie de riesgos. Esto indudablemente nos llama a seguir insistiendo, a seguir profundizando en la prevención de los riesgos psicosociales. Y esa prevención pasa por también pensar y por también accionar desde el espacio no solamente de la obligación legal. La obligación legal es necesaria, cada país latinoamericano tiene normas, tiene obviamente una legislación en general y normas específicas que, que estamos llamados a hacer cumplir, pero cuando hablamos de riesgos psicosociales, y lo vamos a ver, no es solamente una obligación legal. ¿Sí? O sea, si queremos hablar de espacios cada vez más saludables, no puede convertirse solamente en el cumplimiento de la ley y nada más. El cumplimiento de la ley es fundamental, es necesaria, pero no es suficiente. Y para entonces introducir ya sobre el tema específico, bueno, quisiera, yo sé que esto muy probablemente casi todos los que están escuchando lo han visto, lo conocen, pero es importante como centrar la atención y especificar e ir a las definiciones. Hoy se habla de peligro psicosocial y de riesgo psicosocial y utilizamos básicamente el mismo concepto de peligro y de riesgo en general en el mundo laboral, pero ahora entonces asociado a lo psicosocial en el trabajo. Esta conceptualización, especialmente de peligro, es una insistencia inclusive que aparece en la norma ISO 45003, que es una norma de reciente aprobación, la aprobaron en junio de este año, y tiene que ver específicamente, es una norma que acompaña o debería acompañar a la 45001, y, y básicamente su función es ser una guía para la gestión. Específicamente está diseñada para mostrarnos cómo a través de esa norma se pueden gestionar los riesgos psicosociales. Y bueno, para gestionarlos necesitamos conocer. Y para conocerlos necesitamos definirlos. Y parte de esta definición pasa por saber qué es un peligro psicosocial y qué es un riesgo. Entonces el peligro, como todos conocen, es una fuente o situación o un acto que potencialmente puede producir un daño y que ese daño puede generar algún efecto al ser humano en términos de deterioro de su salud, en términos de enfermedad o en términos de algún efecto específico, ¿no? En este caso, este peligro está ubicado en los elementos o en las categorías psicosociales laborales. Y hay muchas formas de categorizar a a los peligros psicosociales. Esta es una forma, es decir, podríamos dividir los peligros en aquellos que se derivan de la organización del trabajo, aquellos que tienen que ver con los factores psicosociales, los factores sociales en el trabajo, es decir, el mundo de interacciones sociales, el mundo de las relaciones humanas en el trabajo, que es fundamental, y la otra categoría o la macro categoría tiene que ver con el entorno de trabajo, los equipos y las tareas peligrosas. Es decir, que los riesgos psicosociales también están asociados a la forma en que se trabaja y a las condiciones en las cuales se trabaja.
¿sí? A las condiciones, desde las condiciones ergonómicas o disergonómicas, si estamos hablando de peligro, por supuesto, desde el ruido, desde la poca ventilación, ¿sí? Es decir, cada uno de esas condiciones desfavorables, por supuesto que también generan y están íntimamente relacionadas con los peligros psicosociales. Y el riesgo es indudablemente el concepto de riesgo en general, que es la combinación de la probabilidad de exposición a peligros específicos relacionados, en este caso, con la condición o los componentes psicosociales laborales, los tres que ustedes ven ahí, y por supuesto, cuáles son los efectos que eso produce en el trabajador. Inicialmente efectos que no se ven, como muchas de las enfermedades de origen ocupacional, que tienen una aparición muy lenta, pero que se van cronificando y los efectos se ven mucho tiempo después, ¿no? Y a veces con los riesgos psicosociales los efectos no se producen tan inmediatamente, ¿sí? Entonces, un poco partiendo de estas definiciones, yo quise traerles esta lista que no es un intento de abarcar todo lo que hay que hacer, pero sí me parece que son como pasos, no son pasos, no necesariamente son pasos que están jerárquicamente organizados, porque eso también va a depender de nuestra aproximación a a la organización, a la empresa, el tipo de empresa, el número de trabajadores, al sector productivo, al número de puestos de trabajo, ¿sí? Porque cada empresa, cada organización es una realidad. Grandes empresas, pequeñas empresas, pymes, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes es que para prevenir en términos generales en salud y seguridad, y específicamente en los riesgos psicosociales, hay que conocer a la empresa. Y hay que conocer los tipos de trabajo que se dan y los puestos de trabajo. Y hablando de teletrabajo, esto no se puede hacer, es decir, el identificar, el conocer la empresa no se puede hacer desde casa, es decir, no se puede teletrabajar para prevenir, no es una opción, es decir, conocer a la empresa implica estar en presencialidad, obviamente en medio de la pandemia con todas las condiciones de protección de bioseguridad. Pero sí, es necesario conocer, es necesario escuchar, es necesario conversar además con los trabajadores en ese primer acercamiento importante, ¿no? Luego creo que también es fundamental cuando hablamos de la prevención de riesgos psicosociales es convencer y lograr compromisos. Esto es como un proceso de enamoramiento, ¿no? Porque bueno, los que deciden pueden solo decidir cumplir la legislación en su mínima expresión o efectivamente, digamos que internalizar, creer que los riesgos psicosociales y su prevención es un objetivo estratégico de la organización. Por supuesto, esto está ligado con la participación, ya lo vamos a ver. El prevenir pasa indudablemente por identificar los peligros psicosociales y pasa también por evaluar los riesgos psicosociales. Y vamos a ver algo de eso, aunque esto no se trata de específicamente de evaluación, pero sí lo vamos a mencionar. Y los elementos fundamentales para prevenir tienen que ver con la gestión. Y la gestión en términos psicosociales es una gestión jerárquica y simultánea. Y vamos a ver qué significa esto de jerárquico y simultáneo, porque pareciera que no caben los dos, ¿no? A través además de un ejemplo que les traje para poder visualizarlo. Y además digamos que incorporar la gestión como parte de la gestión general de la seguridad y la salud en el trabajo y no como algo aparte, ¿no? Y por supuesto también pensar que hay una gestión que va a implicar una serie de acciones desde la formalidad para poder ser auditadas, pero también hay acciones que se hacen en el plano de la informalidad y que también van a generar cambios, ¿no? Cambios en la organización, cambios en los estilos organizacionales y por supuesto cambios también en los trabajadores. Entonces les decía que uno de los elementos fundamentales tiene que ver con lograr el compromiso de toda la organización. Es decir, si no hay un liderazgo comprometido, es cuesta arriba gestionar. Porque seguramente nos vamos a quedar inclusive en la identificación parcial y la valoración parcial de los riesgos. Entonces, este liderazgo parte de implicar a la alta gerencia, porque la alta gerencia y los directivos son los que van a tomar decisiones, son los que van a
de alguna manera incorporar la prevención como parte de sus acciones estratégicas organizacionales, ¿no? Y por el otro lado está la participación, y la participación no puede ser solamente que los trabajadores, no sé, llenen cuestionarios o participen en una entrevista, sino que la participación tiene que ir un poco más allá. Y un poco más allá implica que no solo identifiquen y valoren los riesgos psicosociales, sino que además aporten. Ese aporte de acciones que vienen muchas veces de los trabajadores y su experiencia en los puestos de trabajo es muy valiosa. Y también en sí misma la participación es considerada un factor psicosocial. Si hay buena participación y alta participación es un factor positivo, pero si hay una baja participación o una nula participación se convierte en un riesgo psicosocial en sí mismo, ¿no? Y esta participación se puede hacer como a través de diferentes vías, ¿no? A través de los comités de seguridad y salud en el trabajo, de los delegados de prevención, de los representantes de los trabajadores. También se puede hacer desde el apoyo de los equipos de trabajo y también de los grupos homogéneos. Recuerden, llamamos grupos homogéneos a las diferentes gerencias o al área administrativa y al área de producción, es decir, donde los puestos de trabajo y donde las características organizacionales son más o menos parecidas. Entonces yo les decía que la prevención tiene que ver o es igual a gestionar. No podemos hablar de prevención si no estamos pensando en acciones concretas para gestionar. Y por supuesto, para gestionar tenemos que saber qué pasa. Tenemos que saber, tenemos que identificar los peligros y valorar los riesgos psicosociales. Importantísimo que cada uno de los países, o muchos de los países latinoamericanos, han generado normas para la identificación y la gestión de los riesgos psicosociales. Creo que es importante saber que los métodos o los cuestionarios son una forma de identificar y de valorar los riesgos psicosociales, que se han hecho esfuerzos además porque cada país latinoamericano valide una serie de instrumentos de evaluación, pero además también contar con la otra parte de la realidad, que es saber, si se quiere, los cuestionarios, los métodos cuantitativos, los instrumentos, lo que nos dicen es cuáles son los riesgos psicosociales y qué nivel tienen esos riesgos psicosociales, ¿sí? Nivel de riesgo me refiero. Pero por el otro lado, y eso significa que los instrumentos lo que nos van a decir es cuáles son esos riesgos, qué está pasando psicosocialmente hablando en una organización. Pero por qué está pasando eso nos los va a decir ese abordaje más cualitativo que tiene que ver con entrevistas a grupos focales, o sea, donde escuchamos si hay un problema de liderazgo, y el liderazgo, o sea, un liderazgo, por ejemplo, autoritario, que es un riesgo psicosocial. ¿Por qué? Es decir, tenemos el qué, que es el liderazgo autoritario, pero las entrevistas y los grupos nos dan información de por qué eso es así, ¿no? Entonces, conocer esa realidad, conocer el porqué de la realidad también nos da elementos para la gestión. Y les traje aquí entonces para que vean que la ISO 45003, de la que le hablé anteriormente, es una guía fundamentada principalmente en la gestión de los riesgos psicosociales, que es, yo creo, y este es, bueno, mi opinión, que es todavía sigue siendo nuestra debilidad, sigue siendo nuestro talón de Aquiles en términos del hacer y de cambiar una realidad psicosocial. Hemos avanzado muchísimo en Latinoamérica y en el mundo en general en normas y en instrumentos validados. Y eso indudablemente que es un paso fundamental. Creo que ahora el gran desafío es seguir trabajando, no es que no se ha hecho, se hace, pero se hace en menos proporción. Si pusiéramos en una balanza la cantidad de organizaciones y empresas donde se evalúan los riesgos psicosociales y aquellas donde se gestionan, probablemente haya un desbalance, ¿no? Entonces, sobre ese desbalance tenemos que incidir. Yo creo que el desafío sigue siendo eso, cómo nosotros gestionamos. Yo creo que una buena guía, o una guía, más que buena o mala, una guía la presentan diferentes normativas de nuestros países y también en general para una norma internacional, la ISO 45003. Entonces, lo que yo les decía, cuando hablamos de prevención y cuando hablamos de gestión de riesgos psicosociales, no puede ser solamente una responsabilidad
sea, no podemos reducir algo tan complejo a la responsabilidad solo del servicio o de los responsables o del único responsable de la seguridad y la salud en el trabajo de una empresa o a recursos humanos nada más o a esas dos gerencias o esos dos departamentos o como se llame en cada organización, ¿sí? Sino que para gestionar y para generar indudablemente los cambios que queremos, tiene que haber una construcción desde lo estratégico de la organización y desde lo normativo de la organización. Esto no es algo que se diga de la nada, está fundamentado más en investigaciones en términos de cuáles han sido las gestiones más exitosas en términos de los riesgos psicosociales y ven ahí algunos de los estudios que están publicados y algunas de esas gestiones exitosas tienen que ver porque no están solamente relacionados con el cumplimiento de la normativa de cada país, que es fundamental, sino que van más allá, es decir, forman parte de una cultura organizacional, si quisiéramos decirlo de alguna manera. Aquí justamente me voy a detener un poco más porque creo que aquí está, digamos, uno de los elementos fundamentales cuando hablamos de prevención de riesgos psicosociales. Ya dijimos que para prevenir, la etapa inicial implica la identificación de los peligros psicosociales y la valoración de los riesgos a través de, indudablemente, una serie de instrumentos, una serie de acciones de evaluación, que son instrumentos de corte cuantitativo, pero también aproximaciones más cualitativas, entrevistas, etc. Una vez que tenemos esa radiografía o esa, a mí me gusta llamarlo la identidad psicosocial que va cambiando además en una organización o en una empresa, entonces es necesario, porque bueno, esa valoración de los riesgos nos va a dar el insumo necesario para saber en qué nivel de riesgo se encuentra cada uno de esos riesgos psicosociales. Y aquí les traje un ejemplo de lo que significaría los diferentes niveles de gestión. Cuando hablamos de gestión-prevención, que en este caso yo los coloco como sinónimos, de alguna manera no podemos prevenir si no tenemos acciones, si no gestionamos, es sí una jerarquía que comenzaría por la prevención primaria, luego la secundaria y luego indudablemente la terciaria. Este es, digamos, el ABC de cualquier gestión de riesgos, ¿sí? De prevención de cualquier tipo de riesgo, es decir, los riesgos psicosociales son un riesgo más en el trabajo. Entonces, cuando hablamos de jerarquía, hablamos que es necesario respetar esa jerarquía. Es decir, cuando identificamos los riesgos psicosociales en términos de niveles de riesgo, indudablemente vamos a comenzar a gestionar aquellos niveles de riesgo más altos, es decir, aquellos niveles digamos, de alto riesgo. Y aquí les traje un ejemplo, es decir, y además, otra cosa importante, esa gestión en función de los niveles de riesgo también la tenemos que ubicar en función de esta jerarquía preventiva. Cuando hablamos de la jerarquía y hablamos de la prevención primaria, estamos hablando del origen del riesgo, es decir, cuáles son las causas que están generando ese peligro y ese riesgo que está siendo evaluado. Y generalmente el origen de casi todos los riesgos psicosociales está en la organización, en la estructura organizacional, en cómo funciona la empresa, en cómo funciona la institución, ¿sí? Un ejemplo puede ser que efectivamente hagamos una evaluación de riesgos psicosociales y encontremos que uno de los riesgos en términos de nuestra jerarquía es la injusticia organizacional. La injusticia organizacional es la percepción que tienen los trabajadores de que muchas decisiones que se toman o de las decisiones que se toman no son equitativas. Por ejemplo, en términos de recompensas, que va más allá del salario, porque sabemos que el salario es diferencial en una organización. No se trata de eso, se trata de, por ejemplo, el sistema de recompensas. Se trata de, la injusticia también tiene que ver con la comunicación, es decir, qué comunicación llega, cómo se socializa la comunicación, qué comunicación termina siendo, entre comillas, secreta, y resulta que en las organizaciones no hay secretos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con, y la injusticia organizacional es un riesgo, y es un riesgo que necesita ser trabajado y gestionado desde lo organizacional, desde la estructura de la organización. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero
controlar la injusticia organizacional como riesgo en una prevención primaria, yo tendría que trabajar en diferentes, si las acciones están o deben diseñarse en diferentes direcciones, y por eso también aquí aparece simultáneo. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con un proceso tan complejo como la injusticia organizacional, entonces yo tengo que estudiar y tengo que ver el nivel de recompensas. Entonces el nivel de recompensas o la estructura de recompensas, que no solo es el salario, bueno, tiene que ver con el sistema de incentivos, el sistema de cómo de pronto se premia a los trabajadores por cumplir más allá de la cuota de producción o de las ventas, si te estoy poniendo ejemplos en general. Entonces, ¿cómo funciona eso? Y eso es terreno generalmente de recursos humanos, entonces hay que trabajar con recursos humanos en términos de cómo se da eso. Pero también si estamos hablando de la injusticia de tipo comunicacional, entonces tendríamos que trabajar con aquellas gerencias o aquellos equipos de trabajo relacionados con lo que significa la gestión de la información, la gestión de la comunicación. Entonces, estamos hablando de determinadas acciones que se dan a nivel primario, pero simultáneamente, ¿no? Entonces estamos no solo indagando, sino que además con la indagación podemos estar transformando acciones. Una transformación de acciones puede ser, en términos comunicacionales, que efectivamente la comunicación que se hace en la intranet de una organización, pues sea clara, sea precisa, se dé en el momento justo. Entonces, bueno, eso significa trabajar con los equipos de información, los que dan información, para indudablemente ir transformando esa realidad informativa, ¿no? Eso es, por ejemplo, en términos de un riesgo específico a nivel primario. Cuando hablamos del nivel secundario, de prevención secundaria, estamos hablando de la exposición específica, es decir, generalmente esta exposición tiene que ver con factores que pueden ser originados en los equipos de trabajo o en los puestos de trabajo. Por ejemplo, la sobrecarga o la infracarga, es decir, tener mucho trabajo, muchas tareas que hacer, y no solo cantidad de tareas, sino a lo mejor tareas simultáneas. O todo lo contrario, tener poco trabajo, tener pocas tareas durante un tiempo largo, pues también puede producir consecuencias, ¿no?, para el trabajador. Normalmente hablamos de secundaria porque este riesgo se gestiona a nivel de los equipos de trabajo, a nivel de los puestos de trabajo, para ver qué pasa con las tareas, para ver qué tareas hemos encontrado, por ejemplo, en la experiencia al ir a gestionar con los equipos, que hay tareas que se repiten, es decir, que lo hace un equipo de trabajo en determinados puestos y se repite en otro equipo, ¿no? Entonces, tareas que son innecesarias de repetirse, ¿no? O sea, porque no se trata de, es decir, de alguna manera, energía laboral desperdiciada, ¿no? Entonces, cuando se gestiona ese nivel, se gestiona normalmente, cuando estoy hablando del nivel, estoy hablando del secundario, se gestiona en función de ver cómo están distribuidas las tareas y las responsabilidades. Eso pasa también por revisar la descripción de los cargos y ver si esas tareas están relacionadas con las tareas reales, o sea, las tareas prescritas versus las tareas reales. Por lo tanto, ese nivel es secundario porque estamos trabajando con ya el riesgo en sí mismo, y porque además normalmente el abordaje es colectivo, el abordaje es sobre los equipos de trabajo, ¿no? Y luego tenemos el nivel de gestión y el nivel de prevención terciaria, que es minimizar el daño a la salud. Es decir, es cuando ya no se pudieron controlar algunos riesgos, es decir, no hubo acciones de identificación y de gestión de algunos riesgos, y ya tenemos los efectos como el estrés laboral, como la fatiga o como el síndrome de estar quemado por el trabajo. Luego, en estos extremos que ustedes ven aquí arriba, los factores positivos psicosociales, están ahí presentes porque obviamente estamos hablando de prevención y gestión de riesgo psicosocial, pero cuando hacemos una identificación y valoración, estamos valorando no solo los riesgos, sino que también aparecen los factores positivos, es decir, aquellos factores psicosociales que sí funcionan bien, porque no todo es malo en una organización y no todo es riesgo en una organización.
Cuando nosotros podemos identificar los factores positivos psicosociales, ese es un elemento fundamental para trabajar en un nivel que no es preventivo, sino que es de promoción. ¿Por qué? Porque significa potenciar lo que está bien. A veces se nos olvida, en términos quizás de nuestra formación, donde hemos estado siempre trabajando en función de minimizar los riesgos, que también hay cosas buenas, que también hay elementos o factores psicosociales positivos, como un liderazgo saludable, o como programas de balances trabajo-familia, es decir, lograr balancear el trabajo de la casa, el trabajo y las actividades y los roles familiares. Entonces, si eso aparece como un factor positivo, hay que seguirlo potenciando, ¿sí? En este extremo está la promoción de la salud y en el otro extremo, que está aquí abajo, están las acciones que también no podemos descuidar, que son las acciones de atención, que no tienen que ver con la prevención, tienen que ver con un fracaso de la prevención, diría yo, para la aparición de trastornos. Es decir, cuando yo tengo un trabajador que ya tiene un trastorno depresivo o tiene un trastorno mixto, es porque previamente ha sido o ha experimentado una exposición a una serie de riesgos psicosociales que a lo mejor ni fueron identificados, ni siquiera, obviamente, fueron gestionados, y mucho menos pensar en prevención. Luego también es importante lo que les decía quizás al principio, pero aquí quiero hacer un énfasis en que a los directivos y a los líderes se les debe acompañar, es decir, capacitar no es suficiente, porque el liderazgo en estos momentos no solo de la pandemia, sino en estos momentos de cambios mundiales a nivel laboral, el liderazgo se está transformando más rápidamente de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, no es solamente una actitud o una serie de competencias, sino es necesario un acompañamiento para poder hacer frente a tantos desafíos, ¿no? En los mundos laborales, y poder trabajar con las personas, poder generar espacios de trabajo mucho más saludables y mucho más humanos, ¿no? Porque las personas cada vez más quieren trabajar con gente empática, que lidere desde la autenticidad y desde la colaboración, y menos desde la tiranía o desde la no tiranía, ¿sí? Y por supuesto, uno de los elementos que les mencionaba anteriormente es que parte del éxito de la gestión no solo es enamorar y convencer y lograr que los riesgos psicosociales sean, o la prevención y la gestión sean un objetivo estratégico, sino que además la participación sea un enfoque fundamental, un foco fundamental en una organización. Es decir, gestionar con las personas, no para ellas, sino con ellos, ¿no? Ese es el enfoque participativo. Luego también les decía en esa primera lámina de pasos, que no son pasos tan jerárquicamente hablando, sino son sugerencias, que cuando nosotros hablamos de gestión, y es cierto que las normas ISO, pero las normas en general nos proponen una serie de acciones que evidentemente tienen que tratar de estar no solo documentadas, sino objetivizadas para poder ser auditadas. En términos psicosociales, a mi modo de ver, esto yo no lo he visto escrito tan así. Esto probablemente no es parte del insumo de un artículo que estoy escribiendo en este momento, que compartiré con todos los que lo necesiten, porque además siempre están en mi perfil de LinkedIn, que va a tratar justo sobre gestión de factores psicosociales. Hay acciones que a lo mejor no van a poder ser auditadas, pero siguen siendo gestión, y es lo que yo he denominado gestión informal. A lo mejor eso cambia de nombre, pero bueno, es algo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué tienen que ver? O sea, ¿cuáles podrían ser algunas de esas acciones de gestión informal? Bueno, esas conversaciones o esos encuentros de diálogo que se establecen entre los líderes y sus equipos de trabajo, es decir, esa escucha activa, esa retroalimentación, esa reorganización, esa reorientación que se hace cuando se hacen reuniones, cuando hay que cambiar, eso difícilmente se documenta y se registra, ¿sí? Pero se hace, y es una acción que además impacta de manera positiva en la disminución de algunos de los riesgos. Y por supuesto también tenemos algunas de las acciones que sí son posibles de ser auditadas y parten de la gestión formal, como por ejemplo esta,
que significa aislar o proteger a los trabajadores de posibles peligros psicosociales, por ejemplo, barreras físicas. Y estas barreras físicas están relacionadas con un impedimento para evitar la violencia de usuarios o de otros, de clientes, en fin, ¿no? Para los trabajadores. A esto les voy a poner un ejemplo muy cortito. Nosotros trabajamos hace mucho tiempo en un comedor universitario donde las personas, las trabajadoras que servían la comida, eran muy frecuentemente irrespetadas por parte de los estudiantes, que eran los usuarios del comedor. Y en ocasiones, bueno, sucedieron episodios con cierto nivel de violencia. Parte de esa gestión psicosocial fue justamente colocar barreras. Sí, ahora las barreras las colocamos para la bioseguridad, pero en ese momento, hace mucho tiempo atrás, o sea, unos cuantos años atrás, fueron unas barreras justamente para aislar y proteger a esas trabajadoras de las posibles situaciones o acciones de violencia de parte, en este caso, de los usuarios. También gestionar en estos tiempos de incertidumbre y de pandemia pasa por anticipar acciones, o sea, anticipar nuevas miradas, o sea, nuevas formas de abordar el mundo del trabajo. Es decir, y eso también pasa por pensar en conceptos como estos que les traje aquí. Solamente se los traje para compartirlos, pero creo que hay que ir trabajando en esto. Hay ya a publicaciones en relación a la empatía colectiva y el impacto no solo de ser empático desde el punto de vista individual, que ya es mucho y que ya es necesario, sino como la empatía colectiva, es decir, el poder emocionalmente comprender a los otros, y como eso además es parte de un trabajo en equipo, pues fortalece la cooperatividad y la colaboración de un equipo de trabajo. Pasar también o permear también desde las emociones individuales a las colectivas, hablar inclusive de los nuevos liderazgos que se están gestando y que se están estudiando en este momento, como el liderazgo orgánico, que tiene que ver con la autenticidad, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con la cercanía, con la empatía, es decir, con lo humano que somos, ¿no? Que a veces se nos olvida. Y también el concepto de organizaciones humanistas, que no está reñido, es decir, que no es contrario a la productividad. Creo que nosotros en los mundos de trabajo, en la medida en que volvamos a humanizarnos o quizás a rehumanizarnos, podemos tener espacios de trabajo no solo más saludables, sino más productivos, ¿no? ¿Qué significa esto de pensar disruptivamente? Es decir, pensar de manera diferente, es decir, romper con lo que se viene haciendo. Algunas cosas hay que rescatarlas, pero también hay que pensar en los nuevos desafíos que tenemos, ¿no? Una cosa también importante que quiero compartir con ustedes en términos de la prevención y de la gestión del riesgo psicosocial es que, aunque todas estas acciones que ustedes ven aquí, estas 4 acciones que comparto, son necesarias, no son suficientes. Es decir, no es suficiente documentar, no es suficiente cumplir, es decir, es necesario y obligatorio cumplir con la legislación y las normas, pero en factores y riesgos psicosociales no es suficiente. Porque muchas veces, y en la experiencia nos dice, que para cumplir hacemos una evaluación y ahí nos quedamos, ¿sí? En la evaluación de riesgos, y bueno, y como entregamos un informe, en ese informe aparecen una serie de recomendaciones y eso no es suficiente. Es decir, esa serie de recomendaciones, si no forman parte de un plan de gestión, si ese plan no está atado a todo el programa de seguridad y salud, se queda, ya lo sabemos, en el papel, ¿no? Y luego también otra cosa importante que vemos en la práctica es centrar las acciones de gestión de riesgos psicosociales solo en capacitación. La capacitación es necesaria, pero no es suficiente. La capacitación además hay que transformarla. Las capacitaciones hoy en día se están transformando no solo en información, sino en acompañamiento, porque también no solo hay que recibir información, sino que también hay que saber hacer y también hay que aprender a ser o transformar ese ser que somos, ¿no? Y finalmente quisiera cerrar con 2 ideas bueno, que son un poco también un desafío, que en parte, no todo, pero parte del trabajo actual está cambiando. Y, y, y el futuro, que ya está aquí además, eh, implica que pensemos también que hay trabajos que ya no necesariamente se hacen en un tiempo, en un horario y en un lugar específico.
sino que hay trabajos, especialmente aquellos llamados nómadas digitales, nómadas del conocimiento. Es una actividad laboral que se puede desarrollar en cualquier lugar y en cualquier momento. Es lo que un poco, utilizando el concepto de modernidad líquida de Bauman, es lo que se ha denominado trabajo líquido, es decir, porque se nos escurre de los dedos, es decir, no está en un lugar, no está en un tiempo, pero se hace, ¿no? Esto, que si bien es cierto es una realidad, y es una realidad interesante y retadora, también por el otro lado, en términos de seguridad y salud, puede estar generando una creciente responsabilidad solamente a nivel individual, es decir, que la responsabilidad de quienes están trabajando por su cuenta, a su tiempo y en un lugar no fijo, las acciones de seguridad y salud pasan solamente por el autocuidado. Entonces, cuidado con esto en términos de alerta para nosotros que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, porque pueden ser formas de individualismo encubiertas, ¿no? Es decir, esas formas de, bueno, ahora trabajas por tu cuenta, o sea, o ahora trabajas en una no oficina, en un no tiempo de horario de trabajo, pues ahora quien se tiene que cuidar, quien tiene que proveerse todas las condiciones de trabajo es el ser humano en solitario, ¿no? Entonces, digamos que es más un comentario más reflexivo en términos de que estemos alerta a eso, ¿no? Porque eso implica o va a implicar para nosotros y para los países quizás nuevas formas de legislar, de pensar además en todas esas cantidades de formas de trabajar diferentes, y también nos hace pensar en nuevas formas de gestión, ¿no? Y por último, quiero cerrar con esto que les decía bueno, que tenemos que pensar también en lo humano en el trabajo, porque tenemos que pensar si hablar de un enfoque humanista es muy utópico o no necesariamente está reñido con los resultados económicos. Es decir, podemos tener empresas humanas que también sean productivas y que también bueno, estén en un mercado que es productivo. Es decir, no debería estar, no debería ser una relación dicotómica, o soy una empresa humanista o soy productiva. Realmente creo que se pueden lograr ambas, ¿no? Porque quienes generan la productividad son los seres humanos, a pesar de que podamos tener una compañía de la inteligencia artificial cada vez más presente en nuestras vidas, de la tecnología, pero somos los humanos, ¿no? Los que hacemos. Y bueno, preguntas como estas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer gestión en coherencia con los valores personales y de la organización? ¿Cómo volver nuevamente o cómo centrarnos nuevamente en los enfoques o en el foco en el ser humano, sin olvidarnos obviamente de los elementos de trabajo, ¿sí? Pero es que los elementos de trabajo, todas las condiciones de trabajo y de productividad están relacionadas con ese ser que trabaja, ¿no? Entonces se trata un poco como de repensar, de comprender, y de no olvidarnos que las organizaciones son grupos humanos, o sea, están formados por seres humanos que además tienen un objetivo en común, que es, de alguna manera, su productividad tiene un impacto en el entorno social, ¿sí? Es decir, en la sociedad en general. Una empresa tiene una responsabilidad en términos de su productividad, porque esa productividad, sean bienes o servicios, va a servir, va a generar, va a ser usada, va a ser utilizada por la sociedad en general, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por su escucha activa. Aquí están, bueno, mis canales de comunicación, y bueno, muchísimas gracias. En este momento, bueno, si hay alguna, voy a responder quizás algunas preguntas, en fin. Gracias, Gisela. Gracias por la información y compartir el tema de la experiencia relacionada al tema de prevención y todo el esquema metodológico que uno debería tener en cuenta sobre esas variables, sobre estos factores que, como bien mencionas, no son visibles para el día a día del gestor. En el caso de Perú, la norma RM 050, Ujú. resolución industrial 050 del año 2013, Gracias. nos menciona que los monitoreos psicosociales deben realizarse anualmente. Los Ujú. monitoreos en general, físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial. Sin embargo, con lo que has referido, y una de las preguntas que tienen normalmente los gestores en Ujú. este campo es, el programa de prevención en psicología es muy grande, Ujú. es largo, requiere cambios de Ujú. comportamiento, es realmente amplio, que normalmente no suelen acabarlo en un año. Independiente de que la norma lo esté pidiendo acá en Perú, ¿qué sugieres para poder gestionar? ¿Cómo deberían gestionar estos programas de prevención en el tiempo?
Sí, el tiempo es un elemento importante, pero no es, digamos, el decisivo, ¿no? Es decir, precisamente por la complejidad y precisamente porque además, em, o sea, creo que es importante, de alguna manera, hacer cumplir la normativa de cada país, eso es fundamental, ¿sí? Sin embargo, también depende de la realidad psicosocial de la organización y depende también de las etapas en que se haya estructurado el plan de gestión, porque si bien es cierto que hay más información sobre un plan de gestión, yo, bueno, solo quise como que resaltar lo más importante, pero se supone que en un plan de gestión nosotros no solo tenemos una serie de acciones, sino que esas acciones están coordinadas en un tiempo y hay una serie de personas o de gerencias responsables, ¿no? Y eso tiene además asociado un valor, un costo económico. Digamos que en términos psicosociales, esa gestión en el tiempo se puede hacer por etapas o se debe hacer por etapas, depende también de cómo es ese panorama psicosocial laboral, ¿no? Y entonces, inclusive también puedes hacerlo dependiendo obviamente de la empresa, porque si es una gran empresa, inclusive tú podrías hacer gestión no solo por etapas, sino por grupos homogéneos o por gerencias o por centros localizados, ¿sí? Porque podemos tener empresas que tengan diferentes centros en diferentes regiones o ciudades. Entonces, digamos que dependiendo de la complejidad es que vas a adaptar también el tiempo, vas a adaptar las etapas. Y también quiero decir en términos del tiempo, quizás 2 años, a lo mejor 6 meses si la empresa es muy pequeña, es decir, sí, o sea, es muy variable. Pero quizás también es importante saber que la realidad psicosocial va cambiando. Es decir, yo puedo, por ejemplo, al año volver a evaluar y lo que puedo conseguir es que efectivamente algunos riesgos mejoraron, es decir, los controlamos a través del plan de gestión y ya no son riesgos, es decir, son factores positivos, pero aparecen otros. ¿Por qué? Porque la realidad psicosocial es cambiante. Es decir, el mundo laboral es cambiante, el mundo organizacional no es estático, entonces no es una fotografía que yo tomo en un momento, pero eso es válido para un momento determinado y eso va a cambiar, ¿no? Eso también es importante como que porque a veces podemos pensar y a veces los gerentes y los altos directivos no entienden, decir, pero ya va, ¿y cómo que aparecieron nuevos riesgos? No, no, bueno, es que es parte de la realidad, las cosas cambian, algunas se ajustan, otras se desajustan, ¿no? En términos de la realidad psicosocial. Ujú. Gracias, Gisela. Y una segunda, un segundo cuestionamiento que tiene la mayoría de profesionales de salud, sobre todo, es el tema del concepto que se tiene en la norma internacional del año 2010 de la OIT sobre enfermedades profesionales, que incluía el estrés Ujú. postraumático como una relación de causalidad para el tema de enfermedad ocupacional. En el caso de Perú, los temas psicosociales no se han tocado en realidad como posibles enfermedades ocupacionales. Sé que en España se ha habido relaciones de estos casos mostrando causalidad. Sin embargo, ¿cómo se puede ver este tema del estrés al tratar de ser incluido como una enfermedad ocupacional o no? O no debería incluirse. ¿Qué opinas sobre este punto? Sí, bueno, voy a empezar por hablar de cómo el síndrome de estar quemado por el trabajo o el burnout va a aparecer en la CIE-11, que es la clasificación internacional de enfermedades que va a aparecer pronto. Creo que este año, me parece que entra en vigor el año que viene, si mal no recuerdo ahora. Em, y claro, este síndrome del burnout o el síndrome de estar quemado por el trabajo que va a aparecer en esa clasificación de enfermedades está relacionado exclusivamente con los efectos que producen el trabajo, no es generalizable a otras realidades. Eso para, digamos, para ponerlo en el tapete de las enfermedades. Luego la norma de la OIT, que creo que data del 2010, me parece, no sé si ha sido actualizada, me parece que no. Sí es verdad que solo incluye el estrés postraumático, normalmente asociado al estrés postraumático que se produce posterior a un accidente o a un evento traumático importante a nivel laboral, ¿no? Del resto no tenemos tenemos, bueno, en algunos países, por ejemplo, en Latinoamérica, en algunos países, por ejemplo, Colombia, tienen algunos protocolos
de enfermedades de origen ocupacional cuyo antecedente es el estrés ocupacional. Enfermedades como el infarto al miocardio relacionado con el estrés, es decir, hay un protocolo de evaluación y un protocolo de investigación de posible o presunta enfermedad de origen ocupacional. El estrés es indudablemente un efecto de la exposición a determinados riesgos psicosociales que no han sido gestionados, por supuesto, que no han sido controlados, indudablemente. El estrés en sí mismo, hoy en día, hay toda obviamente una discusión acerca de si es considerada una enfermedad o no. En este momento no es considerada una enfermedad, es un efecto que antecede, es un efecto en algunos casos moderador, en algunos casos mediador de enfermedades de origen cardiovascular, es así, hay una relación directa entre estrés agudo o estrés crónico y enfermedades cardiovasculares, algunas de las enfermedades cardiovasculares, y algunos padecimientos gastrointestinales, ¿no? Relacionados con el estrés. Entonces, yo creo que todavía nos falta mucha indagación, nos falta mucha evidencia para poder hablar de el estrés como enfermedad, más bien es un precursor, es un antecedente de otras enfermedades. Sin embargo, sí que está asociado, eso sí está estudiado, que es la consecuencia de una serie de riesgos psicosociales que están presentes en la organización, que no han sido en muchos casos identificados o a veces sí identificados, pero no gestionados, o sea, no controlados. Riesgos no controlados ya sabemos que son precursores de enfermedades o son antecedentes de posibles enfermedades. Muchas gracias, Gisela, por la información. Queremos solamente agradecerte tu participación dentro de esta 12ª Jornada Científica del 2021 en forma conjunta con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, buscando resolver en este caso decisiones con criterio científico en el campo de una ergonomía durante la pandemia, que ha cambiado la dinámica totalmente. No sé si quisieras dar unas palabras finales antes de cerrar el evento del día de hoy. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer y un honor compartir bueno, con todos mis amigos, además con mis colegas prevencionistas. Creo que tenemos muchos desafíos. Creo que no solo producto de la pandemia. Yo creo que los desafíos ya venían dándose, pero la pandemia los intensificó y los visibilizó algunos de ellos, ¿no? Y yo creo que uno de los desafíos importantes es pensar que primero la identificación y la gestión no está en manos de de la identificación y la gestión de los riesgos psicosociales, no está en manos de un solo profesional, está en manos de muchos profesionales que trabajamos en el área de prevención. Por lo tanto, todos estamos llamados a capacitarnos, a aprender, a desaprender y aprender cosas nuevas. Finalmente, yo creo que uno de los compromisos importantes que tenemos todos es seguir avanzando para lograr espacios de trabajo saludables, para que las personas, los seres humanos, no enfermamos y no nos accidentemos y sobre todo no perdamos la vida producto del trabajo. Eso es lo que quiero compartir con ustedes, así que muy agradecida por este espacio de compartir. Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias y un abrazo grande desde Perú para tu persona, en Venezuela o en España, donde te encuentres. Siempre eres parte de la familia dentro de todo este contexto de prevención. Muy agradecido. Lo sé, lo sé. Gracias a ustedes y un abrazo para todos. Muchas gracias. Bien, amigos, continuando, recuerden que estamos en la 12ª Jornada Científica ICEB 2021, del 14 al 17 de diciembre. Vamos a estar desarrollando dentro de este contexto temas de seguridad y salud, temas de psicología, temas académicos, temas de ergonomía, en sus diferentes campos. De hecho, hay expositores de diferentes países, Perú, tenemos a Chile, tenemos ahora a Venezuela, tenemos a Francia, y para los que están comunicándose y los que están consultando a nivel internacional, recuerden, 19 horas Perú, en este campo, en estos días, del 14 al 17 de diciembre, 21 horas Argentina, 20 horas Bolivia, 21 horas Brasil, 21 horas Chile, 19 horas Colombia, 19 horas Ecuador, 21 horas Paraguay, 21 horas Uruguay, 20 horas Venezuela. Y bueno, no hemos colocado los horarios del resto de la parte del mundo, pero sí, porque estamos afianzando primero el campo latinoamericano,
y luego llevándolo. Esto es compartir en forma desinteresada por profesionales que conocen del tema, profesionales que han tenido experiencia en el tema, y creo que es algo muy bueno el poder socializar todo este tipo de información. Por ahora nos despedimos y espero que continúen con toda la jornada y puedan sacarle el máximo provecho posible. Las preguntas las pueden ir realizando a través de igualmente, como siempre, a través del Facebook, y vamos a ir compartiendo las preguntas dentro de esta charla con los expositores para que puedan resolver las dudas, porque la clave también está en resolver las dudas del día a día que se tienen. Muchas gracias y gracias por estar el día de hoy en esta jornada científica internacional que se está dando con mucho agrado, y gracias a todos por su tiempo. Muy buenas noches.